Coordinador Guillermo Pedoja, vicepresidente SEMA. Integrantes del panel, Verónica Tito, abogada y licenciada en Relaciones Públicas, consultora en Energía, Ambiente y Sustentabilidad. Priscila Amato, gerente de Acción Climática, JMB Sociedad Anónima. Carlos Escavo, Strategy Director, líder de Estrategia de Sostenibilidad, PwC Argentina. Flavia Maslatón, socia PwC Argentina, Corporate Sustainability Reporting Directive. Las preguntas podrán ser realizadas debido a lo apretada de la agenda a info@camaraambiental.org.ar o por WhatsApp al número que figura en pantalla. Es imprescindible que indiquen a qué disertante está dirigida. Ellos las responderán en los próximos días. Bien, vamos a hacer un panel que espera que sea muy interesante para todos. Ha metido mucha garra. Va a empezar a hablar en este panel de sostenibilidad empresaria, porque de esto se trata. La doctora Verónica Tito, que va a hablar sobre el mercado de carbono, elecciones y oportunidades, que va a ser como especialista de SEMA en materia legislativa. Luego va a hacer una presentación Priscila Amato, como gerenta de Acción Climática de JMB, y va a hablar sobre los sectores relevantes de la economía y su cadena de valor. Luego va a estar Carlos Escavo, el líder de sostenibilidad de PwC, que va a hablar del estado de banca sostenible en Argentina. Este trae novedades recién salidas del horno. Y por último, Flavia Maslatón, que es socia de PwC, va a hablar de la directiva para el reporte corporativo sustentable. En lo que lo vamos a meter es tratar de dejar a la práctica los conceptos de sostenibilidad que estuvimos viendo, cómo pueden impactar en las empresas para la toma de decisiones. Sin más, Verónica, te cedo la palabra, espero que pasador de diapositivas. Vamos a probar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mucho gusto estar por acá. Gracias por la invitación. Bueno, ¿ahí se escucha bien? ¿Sí? Bueno, a mí me toca introducir un tema que, si bien no es nuevo, ¿sí? Realmente en Argentina lo estamos abordando a nivel de paneles, en distintos ámbitos académicos, de manera reciente, ¿no? Bueno, ahí está, perfecto. Bueno, primero antes de entrar en lo que es el concepto del certificado o el bono de carbono, la verdad que lo vamos a encontrar bajo distintos nombres, aunque esto refiere principalmente a tener en cuenta cuál es la finalidad de todo este tema que vamos a abordar hoy, ¿no? Que tiene que ver básicamente con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Este compromiso que hace muchos años a nivel internacional los países han encarado, algunos con mayor rigurosidad o mayor compromiso que otros, pero Argentina desde el inicio ha estado comprometido con la reducción de los gases de efecto invernadero. En ese sentido vamos a ver después distintos mecanismos que a nivel internacional se han venido implementando, pero todos ellos tienen como principal objetivo entonces la reducción de los gases de efecto invernadero. Y los países han implementado distintas políticas. Hay políticas que tienen que ver con castigos fiscales, ¿no? Con imponer, por ejemplo, impuestos o otro tipo de gravámenes a las emisiones de este tipo de gases de efecto invernadero. Y otros que tienen que ver con incentivar de alguna manera esta reducción o el secuestro del CO2. En este último es donde están en curso los certificados o créditos de carbono. A veces, como les decía, se los podemos llamar certificados de carbono, o créditos, o bonos de carbono, pero todos ellos están orientados a de alguna manera tener una unidad equivalente al dióxido de carbono que se evita, emita a la atmósfera a través de distintas tecnologías como pueden ser la captura, el almacenamiento, la reducción, o directamente evitar esas emisiones en ese proceso productivo que estamos teniendo cada empresa, se emitan a la atmósfera. Algunas de las herramientas regulatorias a nivel internacional, bueno, podemos remontarnos primero al famoso protocolo de Kioto, ¿sí? Que es del año 97, donde se implementa por primera vez el concepto del mercado de carbono a través de varias herramientas. La más conocida es la MDE, los mecanismos de desarrollo limpio, donde de alguna manera se empieza a financiar
financiar proyectos de reducción de carbono cuyos créditos, que se llamaban SER, y habrán pasado, porque vamos a ver que ya estos créditos, si bien hay algunos todavía que están en el mercado, ya este mecanismo no está vigente. Estos créditos permitían compensar emisiones a favor de empresas que emitían por demás de sus cupos de emisión. Pero también tenemos ahora otros mecanismos que están implementados en la Unión Europea, sobre todo, y que es el comercio de emisiones. A través de la estandarización de ciertos límites de emisiones en distintos sectores de la industria, se facilita que aquellos que emiten por debajo de sus límites aceptados puedan comercializar esta diferencia de emisiones no emitidas en la atmósfera y ser comercializados en un mercado que hoy en día ya tiene un precio estandarizado y que es de común uso. Pero también, últimamente, y creo que lo habían hecho referencia en el panel anterior, la Unión Europea además está tratando de obligar a que los productos importados tengan trazabilidad en cuanto a las emisiones o su huella de carbono durante toda su vida de producción, ¿no? desde toda la cadena productiva. Esto va a ir generando que de a poco aquellos productos que vienen de otros países y que pretendan entrar en el mercado de la Unión Europea tengan que obligatoriamente cumplir con esa trazabilidad de la huella de carbono, con lo cual de alguna manera también es posible que esto motorice el mercado de carbono en distintos países. Y finalmente tenemos el Acuerdo de París, que como les comentaba, de alguna manera deja sin efecto el protocolo de Kioto, este mecanismo de desarrollo limpio ya no está vigente. Y si bien el Acuerdo de París, a través del artículo 6, establece ya ciertos lineamientos para el mercado de carbono, hay todavía algunas cuestiones regulatorias que los países siguen debatiendo y que tienen que ver con cuestiones formales y que hacen que todavía estos mecanismos no estén del todo implementados actualmente. Entonces, dentro de lo que es el mercado de carbono tenemos dos grandes posibilidades, y uno es el mercado regulado, y lo que vamos a ver después es el mercado voluntario. El mercado regulado es el cual obviamente parte de una regulación, una ley, una normativa específica, que lo que hace es, por ejemplo, imponer límites de emisiones por distintos sectores, o en algunos países el mecanismo de subasta de emisiones también es otra alternativa, pero que de alguna manera obliga a las empresas a implementar tecnología dentro de sus procesos para llegar a ese límite, ¿sí? Y como les comentaba antes, en el caso de excederse, tienen que salir al mercado a buscar cómo compensar esas emisiones hechas por demás. De la misma manera, entonces aquellas empresas que cumplen por debajo de sus límites de emisión tienen ese crédito, esa posibilidad de salir al mercado a vender esos derechos de emisión. Eso básicamente es cómo funciona el mercado regulado, que para eso sí necesita tener una normativa emitida por ese país. En cambio, en el mercado voluntario, bueno, como bien lo dice la palabra, esto ya tiene que ver con políticas que adoptan algunas empresas, o pueden ser también organismos públicos que por distintos motivos quieran tener una política de reducción de sus emisiones. Puede ser por una cuestión de política empresarial, pero también puede ser por un tema de competencia de ese producto frente a otros, ¿no?, que tienen menos huella de carbono. En ese caso, entonces, existe un mercado voluntario donde, bueno, hay empresas que recurren a la certificación de un proyecto bajo en emisiones de carbono, y eso les permite luego vender esos bonos en el mercado, ¿sí?, y también eventualmente financiar nuevos proyectos u otras alternativas. En Argentina existe el mercado, por ahora, el mercado voluntario. Así que tenemos desde el año 2005 varios proyectos, aproximadamente 59, que están registrados en el país, tanto del mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto, como a través de otras certificaciones como BER, Standard Global, bueno, algunas de las certificaciones internacionales. Obviamente estos proyectos, para que tengan una validez a nivel de comercialización, tienen que estar sí o sí certificados por algún organismo internacional avalado y con trayectoria. Entonces, les comentaba, acá no existe un mercado regulado, lo que tenemos únicamente es, desde hace muchos años, dentro de lo que es el impuesto a los combustibles líquidos, en algún momento se creó el impuesto al dióxido de carbono,
que de alguna manera castiga, ¿no?, las emisiones en el uso del combustible. Lo que pasa es que, digamos, debido a ciertas políticas que de alguna manera redujeron el cuánto de ese impuesto durante los últimos años, este castigo no era realmente tan importante. Pero no existe, si bien, la siguiente, tenemos una ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático desde el año 2019 y que obviamente tiene, digamos, dentro de sus principios y sus obligaciones la realización de planes nacionales de adaptación y mitigación, no contiene dentro de esta ley de presupuestos mínimos ningún mecanismo que promueva el desarrollo de mercados de carbono. Ahora después hacia el final les voy a comentar cómo es lo último que se está viendo acá en Argentina, pero estamos hasta a nivel regulatorio es cómo está la situación actual. Pasamos ahora un poquito a lo que tiene que ver con la energía, con el sector energético, ¿sí?, donde se vio sí algún impulso al desarrollo, no de los mercados de carbono, pero sí de promover el uso de tecnologías que vayan reduciendo, mitigando o por lo menos midiendo las emisiones de gases de efecto invernadero durante la producción, especialmente de hidrocarburos, ¿sí? Acá tenemos, bueno, desde la ley de presupuestos mínimos que les comentaba recién, digamos, si bien esta es la primera ley específicamente de cambio climático, todas las normativas sectoriales, y energía no escapa de ello, han ido sancionando algunas resoluciones que tienen que ver con la protección del ambiente y específicamente con la no contaminación o con evitar las emisiones de gases a la atmósfera, ¿no? Y se habló mucho en la panel de la mañana sobre transición energética, y es importante destacar que en este caso en el año 2021 ya la Secretaría de Energía dictó los lineamientos de la transición energética, los cuales fueron modificados hacia un plan en el año 2023, y en ambos casos Argentina ratifica que todavía va a seguir produciendo hidrocarburos, sobre todo gas natural, como vector en el desarrollo de la economía del país, ¿no es cierto? Entonces, como contrapartida de que estamos, digamos, de alguna manera diciendo que vamos a seguir desarrollando los combustibles fósiles por un tiempo, también la Secretaría de Energía lo que hizo hacia el año 2023 fue sancionar una resolución para que las empresas productoras de hidrocarburos empiecen a medir las emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente las emisiones fugitivas que se dan durante la producción de los hidrocarburos. Solamente alcanza a la etapa de exploración y de explotación, no al transporte y a la refinación, por lo menos ese es el alcance de esta norma, pero bueno, es un puntapié inicial a esta exigencia que hasta el momento no existía, ¿no? Si bien las industrias, específicamente las de oil and gas, casi todas tienen políticas de reducción de emisiones, inclusive organismos técnicos como el IAPG han sacado prácticas recomendadas de cómo evitar estas emisiones. Sin embargo, no había, como les decía, ninguna norma a nivel nacional que así lo impusiera. Entonces, hacia el 2023, fines del 2023, se sanciona esta resolución 970, que lo que hace es pedir a las empresas que midan y les exige hacia 5 años un plan para la reducción de las emisiones. Esta normativa tiene que todavía ser reglamentada, si todavía falta, está en proceso y se está intentando trabajar junto con las provincias, que ese es un tema que después tenemos que charlar, para que sea una normativa homogénea y que tienda justamente que haya un real cambio de la industria en la forma de trabajar con respecto a la cuestión de las emisiones. Bueno, también comentarles, importante también que en 2023 se aprobó una resolución que habla de la Estrategia Nacional para el Uso de los Mercados de Carbono, ¿sí? Ahí les invito, si ustedes lo googlean lo van a encontrar, es un documento bastante extenso que, bueno, comenta cuáles son los proyectos que se han hecho hasta el momento en el país, y nos invita a través de distintas acciones a ir promoviendo de a poco el uso de los mercados de carbono. Por último también, bueno, comentarles que hay muchos proyectos relacionados con el control de emisiones en el Congreso, pero particularmente hay uno del año pasado que también es una ley de presupuestos mínimos
Yo por ahí, si me permitís, ya me corto, bueno, no sé si van. Entonces, bueno, no les voy a abrumar demasiado, contarles que las provincias tienen un montón de proyectos cada una relacionados también con la incorporación de los mercados de carbono dentro del ámbito provincial. Si me permitís, entonces muy rápido hacia la que vino la otra. Bien, esto me parece importante señalárselos, que sí hay un cambio de política actual en relación al mercado de carbono. Hubo un primer impulso dentro del primer proyecto de ley de base para instalar los límites a los derechos de emisión, ¿sí? Y esto, si bien no se tradujo luego en la ley, porque ese capítulo no fue sancionado, hay un mandato a la Secretaría de Energía específicamente para que fije límites de derechos de emisión por sector, ¿sí? Hay que ver si se concreta, pero que digamos desde lo político es un cambio importante. Y bueno, finalmente la última, por ahí podemos ver qué viene por delante con respecto a esta cuestión de los mercados de carbono. Desde mi punto de vista, todavía falta, si ven este puntapié inicial que les acabo de decir, falta todavía definir desde lo regulatorio si se va a incentivar o se va a castigar las emisiones tanto en la industria energética como en el resto. En función de eso, ver si Argentina va hacia un mercado regulado de carbono o sigue, digamos, traccionando su mercado voluntario. Y finalmente, creo que siempre es importante resaltar que en este contexto, al igual que en todos los temas, es importante una planificación también a nivel federal. Perdón. Gracias, Vero. Una pregunta cortita. Desde tu punto de vista, si tuvieses que hablar de un puntaje del estado de desarrollo de nuestra normativa y su aplicación práctica, entre 1 y 10, ¿dónde estamos? En un 6,5. Gracias. Muy bien. Ahora le paso la palabra a Priscila Mato. Vamos a hablar de sostenibilidad empresaria de cadena de valor. Adelante, Priscila. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por permitirnos ser parte de este prestigioso panel. Primero que nada quisiéramos presentarnos. Nosotros somos JMB, somos una empresa que trabaja en brindar servicios ambientales hace 25 años de manera ininterrumpida. Contamos con un plantel de más de 130 personas y tenemos fuerte presencia regional bajo el lema de acercar los servicios a las necesidades de nuestros clientes. Nos orientamos a desarrollar e implementar servicios con tecnología innovadora para ayudar a nuestros clientes a reducir su huella climática. Simplemente para hacer un rápido recorrido de algunos proyectos que hemos desarrollado en los últimos años en materia de vigilancia atmosférica y gestión de distintas corrientes de residuos y reducción de gases de efecto invernadero, ahí hacemos mención de algunos de nuestros proyectos. Hemos desarrollado servicios de vigilancia mediante monitoreo continuo de distintos gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos y evaluación de su impacto tanto en la atmósfera como en salud. Y a la vez nos encontramos desarrollando distintos servicios de tratamiento de corrientes de residuos asociadas a la industria del oil and gas, con recuperación de slop, por ejemplo, tratamiento de distintas corrientes, utilizamos tecnología como destrucción térmica con calentamiento indirecto y nos encontramos desarrollando en este momento servicios de tratamiento de recortes de perforación en Vaca Muerta y en Palermo Aike. Ahora sí, respecto del tema que vamos a compartir con ustedes en el marco de esta convención, un breve repaso de los módulos que vamos a presentar. Por un lado, algo sobre compromisos de Argentina y agenda nacional. Después vamos a hablar un poquito sobre el análisis de los mercados, gestión de gases de efecto invernadero particular y, por último, planificación climática estratégica. Respecto de los compromisos de Argentina, nosotros en el año 2020 presentamos nuestra segunda contribución determinada a nivel nacional, donde nos comprometimos a que nuestras emisiones al año 2030 no superen las 349 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Este objetivo representa aproximadamente un 27% menos al que oportunamente establecimos en nuestra primera contribución en el año 2016.
Además, hemos adherido voluntariamente, mediante distintos compromisos internacionales, a reducir nuestras emisiones específicas de metano. Ya se ha comentado en otros paneles la particularidad de este gas de efecto invernadero respecto de su poder de calentamiento global. Ahora bien, nos encontramos en un momento de nuestro país donde necesitamos necesariamente desarrollar distintas actividades estratégicas para generar empleos, divisas, para desarrollarnos regionalmente. Ahora, entendemos que estas actividades, tal como se ha comentado en paneles anteriores, deben realizarse de una manera sostenible. Ahora necesitamos entender qué significa desarrollar estas actividades estratégicas de manera sostenible. Por un lado, accediendo a mercados de calidad. Por otro lado, empleando tecnología sustentable. Hablaron en otros paneles de la necesidad del desarrollo tecnológico. Accediendo a finanzas verdes. Y desarrollando un mercado normativo nuevo, por ejemplo, basado en mercados de carbono, incentivos y demás. Entendemos que este paquete de metas lo que nos van a permitir también es evitar barreras paralancerarias. Entonces, en líneas generales, consideramos que la estrategia de desarrollo es reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero sin comprometer el desarrollo productivo de nuestro país. Hemos analizado los mercados, digamos, a modo figurativo, en base a 3 variables, rescatando cuáles de todos los mercados que se encuentran desarrollándose en nuestro país representan o cumplen de alguna manera todos los criterios que están expuestos. Uno es actividades de importancia económica, otros son las actividades que exportamos, que generan exportaciones, y por otro lado las actividades que son intensivas en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos hallado, entre otras, algunas de ellas, como por ejemplo el oil and gas, la actividad petroquímica, el agro y la minería, como 4 actividades que cumplen con estos 3 atributos. Vamos a focalizar ahora un poco en oil and gas, específicamente en yacimientos no convencionales, porque es la actividad la más gravitante en la generación de divisas, es la actividad que representa el mayor efecto multiplicador sobre la cadena de valor de toda nuestra economía. Además, los yacimientos no convencionales proyectan hacia el año 2030 triplicar su producción. Por otro lado, es una actividad que representa un progreso regional y requiere de permanente investigación y desarrollo, incrementando el patrimonio científico de nuestro país. En este sentido, y en línea con 2 de los criterios que habíamos presentado, elaboramos este gráfico donde se puede observar, en base a datos de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, cómo se prevé que se incrementaría la producción de petróleo, específicamente para yacimientos no convencionales, expresado en miles de barriles diarios, y se observa que pasamos de 300.000 en ese año hacia más de 1 millón para el año 2030. Simplemente y a modo orientativo, si trazásemos una línea indicativa del consumo interno total de petróleo actual, que es en 520.000 barriles diarios, observamos el remanente y el saldo exportable del que hablábamos anteriormente. Ahora bien, si hablamos de business sustentables, necesariamente tenemos que hablar de gestión del impacto climático de las actividades estratégicas que pretendemos desarrollar. Para ello hay 3 etapas necesarias que deben cumplirse. Una primera etapa inicial, que es el conocimiento de la huella de carbono, la cuantificación del impacto climático que tienen las actividades. En segundo lugar, la necesaria reducción de esas emisiones de gases de efecto invernadero a través de distintas medidas de mitigación. Y por último, la compensación solamente de aquellas emisiones que no puedan ser efectivamente reducidas, por ejemplo a través de soluciones basadas en la naturaleza. Ahí presentamos algunas de los estándares internacionales que podemos utilizar para la cuantificación de la huella de carbono. En línea también con esta cuantificación, un breve repaso de cómo se pueden cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente cómo se pueden categorizar. Este es un gráfico tomado del GHG Protocol, que es una de las herramientas que anteriormente mencionamos, donde se categorizan las emisiones según su alcance y su relación con la actividad que está desarrollándose. En el sector central del gráfico están representadas aquellas emisiones de tipo 1, Scope 1 o directas, que son las que se encuentran dentro de los límites organizacionales y dependen directamente del proceso productivo del que estamos estudiando. Después, por otro lado, están las emisiones
que ocurren en actividades tanto aguas arriba como aguas abajo de la actividad propiamente dicha. Por ejemplo, las emisiones Scope 2 o de tipo indirecto, que son las asociadas al consumo energético, al consumo de electricidad generada fuera de los límites de la organización, y las emisiones Scope 3, que son aquellas asociadas a la cadena de valor, por ejemplo, la producción de materias primas, productos y demás, materias primas e insumos que necesitamos para producir, para realizar nuestra actividad, y las actividades que se realizan aguas abajo, como por ejemplo la distribución de los productos. Ahora bien, volviendo nuevamente a las actividades vinculadas al oil and gas, como leading case que traemos a colación, queremos compartir con ustedes cuáles son los compromisos que las empresas líderes han asumido de manera voluntaria hacia el año 2030. Las empresas se encuentran trabajando en la reducción de su intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero, pasando de valores de intensidad de 23 kilos de tonelada de dióxido de carbono equivalente sobre BOE hacia valores menores a 10, y además se han comprometido a reducir sus emisiones de metano entre un 50 y 65%. Parte de estos datos también han sido compartidos en paneles anteriores por algunas de las empresas que disertaron durante la mañana. Y además, hacia el año 2050, las grandes empresas se han comprometido a alcanzar la carbono neutralidad. ¿Cómo se encuentran trabajando en este sentido? En primer lugar, a través de mecanismos de identificación de las fuentes de emisión de sus actividades y una priorización, haciendo foco en estrategias de mitigación específicas para esas fuentes. Por otro lado, a través de la implementación de cambios en procesos tecnológicos, en el involucramiento de la cadena de valor, y por último, a través del monitoreo de resultados. A modo orientativo, en este gráfico que elaboramos en base a datos publicados, lo que queremos expresar son dos tendencias. Por un lado, la línea azul que se encuentra por encima, lo que nos marca son las emisiones de gases de efecto invernadero en términos de toneladas anuales hacia el año 2030, en el caso de que contemplemos el incremento en la producción que mencionábamos anteriormente, pero un mantenimiento de la intensidad de la emisión de gases de efecto invernadero de las actividades, es decir, en el marco de un business as usual. Y por otro lado, en línea verde, queremos representar cómo esas emisiones pueden ser reducidas manteniendo los niveles de producción, pero mejorando y reduciendo la intensidad de emisión por unidad funcional. Entonces, manteniendo la producción, observamos que en un business sustentable, es decir, reduciendo la intensidad de emisión de gases de efecto invernadero, es posible llegar a porcentajes de reducción de hasta un 50% de las emisiones. En esta tabla lo que quisimos compartir con ustedes son algunos ejemplos de los cambios que las empresas líderes se encuentran instrumentando en relación a esta identificación de fuentes prioritarias y cambios asociados e implementados. Algunos de ellos también inclusive fueron presentados durante algunos disertantes de esta mañana. Ahora, además de estar trabajando estas empresas dentro de sus actividades y dentro de los límites organizacionales, se encuentran trabajando en la implementación de nuevos mecanismos de compras sustentables basados en el seguimiento de indicadores de gestión ambiental de los proveedores, el seguimiento de su desempeño en materia de gestión de residuos, de protección de biodiversidad, y cada vez más incorporan criterios de evaluación en función de la gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, sabemos que las empresas líderes están trabajando en la selección de proveedores en base a dos fases. Una primera fase de preselección, que es como un filtro inicial en el cual tienden a evaluar si sus proveedores o potenciales proveedores cuentan con políticas climáticas, cuentan con cálculos de huella de carbono, y además en el caso de que cuenten con objetivos de reducción al año 2030, acompañando sus propios principios y sus propios objetivos adheridos. Y por otro lado, una fase siguiente, ya sí de selección de proveedores que puedan garantizar que los productos y los servicios que están ofreciendo tengan el menor impacto climático posible. Entonces, entendemos que para poder hacer frente a estos cambios en la cadena de valor y poder
continuar siendo considerados como proveedores de las empresas líderes, debemos hacer cambios y transicionar hacia un business sustentable, modificando nuestros perfiles como organizaciones a través de políticas climáticas, a través del seguimiento de indicadores, contemplando la vida útil de nuestros productos y a través de planes de reducción. Y por otro lado, debemos trabajar en diseñar y producir bienes y servicios que tengan el menor impacto climático posible. En este sentido, la actividad en sí misma, los cambios que la actividad en su establecimiento pueda realizar, van a impactar de manera directa en el Scope 3 de las empresas. Y por otro lado, la garantía de que nuestros bienes y servicios tengan una menor intensidad de carbono van a impactar directamente en el cómputo de las emisiones de Scope 1 de las empresas líderes. Y de alguna manera eso va a garantizar que podamos continuar siendo seleccionados como proveedores. En este sentido, y haciendo un cierre ya, nosotros entendemos que para poder transicionar desde un modelo de business as usual hacia un business sustentable en materia de política climática y de estrategia climática, necesariamente debe haber un cambio cultural en las organizaciones, debemos poder acceder a financiamiento para poder hacer frente a los cambios tecnológicos y a la innovación, debemos trabajar en nuevos incentivos, impuestos, penalidades, mercados de carbono, un marco regulatorio nuevo. Y debemos también tener en consideración los plazos de adaptación. Esta transición de un modelo de negocios hacia otro no es posible hacerla de manera inmediata. Bueno, muchas gracias. Gracias, Priscila. Rescato entonces el concepto de intensidad de carbono para defender la producción. O sea, hasta ahora estuvimos hablando que la sustentabilidad es un buen negocio. Pero en términos concretos, para un mercado que crece y quiere exportar, tiene que tener en cuenta la huella climática. La idea es que no puede aspirar a triplicar lo que va a producir en 5 años manteniendo la huella climática, y para eso debe modificar sus procesos, además de compensar lo que no puede reducir. Bien. Carlos, te cedo la palabra para las finanzas sustentables, los mercados de finanzas sustentables. Gracias. Hola, ¿me escucha ahí? Un poco más. Okay. Cuando hablamos sobre qué podíamos traer de interés para este panel, ¿no? Hola, ahí sí. Ok, gracias. Propusimos contarles un estudio que acabamos de hacer sobre el estado de la banca sostenible en la Argentina. Como veíamos recién, la banca no es una de las industrias que más contamina ni de las que más emisiones tiene de gases de efecto invernadero, por ejemplo, pero sí es crítica en una transición y en poder llegar a frenar, por ejemplo, el calentamiento global, porque los bancos son los que financian a las actividades económicas y las industrias que pueden contaminar o pueden no contaminar. Entonces tiene un efecto multiplicador muy importante que puede ir para bien o para mal, según lo que elijan financiar y cómo lo hacen. Entonces, para eso hicimos un estudio sobre qué es lo que están haciendo los bancos en la Argentina, cada uno de los bancos, qué hacen, qué no hacen para estos temas de sostenibilidad, desde un punto de vista muy práctico, ¿no? Entonces tenemos ejemplos, a ver si acá... Ahí está. Bueno, un problema ahí con el formato, que se ve el numerito, me paro porque es más cómodo. Bueno, los numeritos que ven acá, el 4 es el número más alto, significa que están en el estadio de madurez para cada uno de estos temas. El 1 es el más bajo, significa que está en el estadio de preparación, y el 2 está en el estadio intermedio, que es de implementación. Esta es una evaluación que hizo el IFC sobre el desarrollo de las finanzas sostenibles en diferentes países del mundo. Acá están puestos todos los países de América Latina, y como pueden ver, Argentina está en el puesto número 10. Entonces tenemos, permiso, no sé si quiero... Ahí. Tenemos Colombia, México, que son los más avanzados, que tienen un alto grado de implementación de las 3 dimensiones que evaluamos. Después Brasil,
un grupo de varios países, entre los cuales está Chile, República Dominicana, etc., en un estadio intermedio en todo, y después viene Argentina junto con Perú y Paraguay, ¿no? Por debajo del grupo en el que está Argentina, fíjense, bueno, Honduras y otros países de América Latina, principalmente entonces, del Caribe. Entonces, con esto lo que estamos mostrando es decir, bueno, queda mucho por hacer en la banca en Argentina para estar en un estadio medianamente avanzado de lo que es la banca sostenible. Esto es un informe de IFC donde vemos al país en general. Nosotros agarramos y sobre esto nos pusimos a ver qué hace cada banco en la Argentina, ¿no? Acá tenemos los top 25 bancos del país, rankeados por el volumen de activos. Los que están coloreados en bordeaux son los que presentan reportes de sostenibilidad, independientes o integrados junto con los reportes financieros. Y bueno, vemos que son 13 de los 25, la mitad, pero representan el 80% de los activos del sistema financiero argentino. O sea, estos bancos representan al sistema financiero. Son quienes reportan lo que hacen, y entonces nos fijamos metodológicamente, bueno, qué es lo que reportan. Y los empezamos a evaluar. Este es el agregado, lo vimos en 5 dimensiones, y ahí a la derecha tienen el nivel de desarrollo de cada una. Entonces, en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, un estadio bastante inicial, después le siguen bonos y obligaciones negociables SBS, SBS es sociales, verdes o sostenibles, después seguimos con educación e inclusión financiera, también con estadio intermedio, y por último tenemos productos para financiar la sostenibilidad y riesgos climáticos, que son también con un estadio mucho menos avanzado. Vamos a ver que riesgos climáticos de hecho es el menos desarrollado de todo. Acá estamos en una escala de 1 a 4, bueno, sí, queda en el 1 al igual que otros, pero es el que menos se avanzó, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primero, que son las emisiones GEI. Vamos a ver que la mitad de los bancos que tienen reporte de sostenibilidad miden y reportan las emisiones. Y acá estamos mostrando con estas barras la intensidad de emisiones. Esto está en toneladas de dióxido de carbono equivalente por millón de dólares de activos. Entonces podemos ver que Galicia, el BBVA y el Macro son los que tienen mayor intensidad de emisiones. En los colores están los alcances 1, 2 y 3. Entonces, por ejemplo, el Macro no mide o no reporta el alcance 3, pero en 1 y 2 está comparable con el BBVA, por ejemplo, ¿no? Y después algunos bancos que no miden todo o tienen alguna intensidad un poco menor. Muchos de estos bancos tienen compromiso de descarbonización para hacer net zero en 2050 o para descarbonizar el 100%, y muchos de estos bancos ya actualmente compensan sus emisiones, ¿no? O sea, están bastante avanzados en esto. ¿Qué actividades hacen? Algunos ejemplos están a la derecha. Lo primero que hay que hacer, ya se habló en varios paneles, es reducir antes de compensar. Entonces tienen edificios sustentables, eficiencia energética, utilización de energías renovables. Y en cuanto a conservación, compensación, conservación de bosques y selvas, plantar árboles o comprar certificados de carbono, que es lo que, en definitiva, la última herramienta para compensar todo aquello que no se haya podido reducir. Entonces, esto nos muestra qué es lo que están haciendo los bancos en cuanto a net zero de emisiones. Entonces, pasamos a los dos siguientes, que son bonos y obligaciones negociables, educación e inclusión financiera. Es muy interesante el tema de obligaciones negociables. En nuestro país ya hubo hasta ahora más de 72 colocaciones de deuda SBS por más de 1.500 millones de dólares. O sea, hay un mercado financiero que busca financiar este tipo de proyectos. Y en general las últimas colocaciones, hay que ver, ahora está cambiando un poco el mercado este año, pero hasta ahora todas las colocaciones que hubo de instrumentos de deuda SBS fueron sobredemandadas. O sea, hubo más apetito inversor que oferta de títulos para colocar. Todos consistentemente sobredemandados. Y acá tenemos algunas ilustraciones sobre el rol de los bancos en esto, ¿no? Entonces, a la izquierda podemos ver que hubo varios bancos que participaron como agentes colocadores. Los que más hicieron son el Santander, con casi 400 millones de dólares de deuda colocada, SBS, y le siguen Galicia y el hipotecario.
Esta es la primera columna. Segunda columna vemos emisiones propias de deuda SBS. O sea, un banco coloca una obligación negociable SBS para financiarse o para financiar proyectos propios. Y ahí, bueno, hubo 3 bancos que hicieron esto. Y a la derecha del todo, en la tercera columna, está la intensidad de créditos inclusivos. Entonces hay muchos bancos que ofrecen créditos inclusivos. Ahora, ¿qué tan significativos son? Entonces, para eso vemos la intensidad, y acá está mostrada como un porcentaje de los créditos inclusivos sobre el total de activos. Acá podemos ver que se destacan fuertemente el hipotecario y el vice, que tienen el hipotecario una intensidad de 31% y el vice de casi el 7%. Principalmente el hipotecario son créditos para la vivienda para familias que tienen ingresos de mínimo un sueldo, perdón, 1,5 veces el ingreso mínimo del hogar. Después tenemos otros bancos como Galicia, Nación y Santander, con intensidades que están, bueno, en el orden del 1% o menos, ¿no? Los programas que tienen son muy interesantes, como programas especiales para mujeres, para trabajadoras particulares, para personas que no tienen antecedentes crediticios. O sea, son cosas muy valiosas para la inclusión financiera, que en algunos casos están muy buenas, todavía representan un porcentaje muy chiquito de lo que prestan los bancos, ¿no? Entonces, bueno, está bueno ver lo que hacen y cuánto hacen de esas cosas. Entonces, con esto cubrimos los primeros 3 bloques, nos quedan 2 más. El anteúltimo son los productos para la sostenibilidad. Bueno, muchos bancos ofrecen créditos para financiar la adaptación climática, por ejemplo, ¿no? También de Asset Management hay 2 bancos que ofrecen fondos de inversión con foco en ESG. Y en cuentas y tarjetas, por ejemplo, uso de plástico reciclado para las tarjetas. Por último, riesgos climáticos. Acá es donde más atrasados están los bancos en la Argentina. Todos los bancos ya tienen implementado o están implementando un sistema SARAS, el sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales, ¿no? Pero ningún banco en Argentina reporta los riesgos del cambio climático. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo puede el cambio climático afectar el negocio del banco, principalmente afectando su cartera de colocaciones? Entonces, yo estoy muy fuertemente colocado en 2 o 3 sectores que son muy susceptibles a la sequía, las inundaciones, etcétera. Bueno, si ocurren esos eventos, que tienen una probabilidad bastante alta de ocurrir, ¿qué pasa con mis deudores? Si quiebran todos, mi cartera le va a ir bastante mal, y a mí como banco me va a ir bastante mal. Bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de la evaluación de los riesgos de cambio climático. Ningún banco en Argentina lo está haciendo o reportando, al menos, ¿no? Y lo que sí hay 4 bancos que, para prestarme plata a algunos de estos sectores industriales que son los de mayor intensidad de emisiones, que comentaban recién, como oil and gas, energía en general o minería, hacen análisis crediticios específicos para sostenibilidad, lo cual es un muy buen paso. Así que bueno, con eso fui un poco apurado contando un resumen de este estudio. Como conclusiones, bueno, recordar el rol crucial que tienen los bancos para todo esto. Si bien no contaminan o no emiten directamente, son quienes financian las acciones que las empresas puedan hacer o no puedan hacer. El tema de la demanda y la regulación tienen exigencias cada vez más altas, entonces cuanto antes se preparen para esto, en mejores condiciones van a estar. Por ejemplo, en la Unión Europea, en varios países, ya los bancos centrales tienen regulaciones de efectivo mínimo que cambian según el cumplimiento de los bancos de estas cosas que estábamos viendo. Entonces, si un banco, por ejemplo, no analiza el impacto del riesgo de cambio climático en su cartera, va a tener que dejar más efectivos mínimos encajados en el Banco Central. Imagínense que esto va directo al bolsillo de los accionistas de los bancos, ¿no? Y el último punto, recalcar la importancia para los bancos en Argentina de avanzar en esto, que es lo que menos desarrollado está. A ver, acá hicimos un raconto muy breve, muy rápido de este estudio. Si les interesa, los invito a que vean el informe completo. Va a estar publicado probablemente la semana que viene en nuestro website. Si googlean Strategy Argentina, les va a aparecer y ahí lo van a poder ver. Gracias.
Gracias, Carlos, gracias por el anticipo que trajiste para este evento. Me gustaría que repasaras entonces, ¿cuál crees vos que sería la agenda que tendría que tener el sistema bancario para lograr ayudar más a las empresas en la transición a la sostenibilidad? Pero digamos en el corto plazo, digamos, no la visión estratégica, sino en los próximos 12 meses, ¿qué deberían hacer más? Avanzar más en cada una de estas cosas, o sea, como vimos, todos los bancos líderes en el sentido de que están haciendo cosas de sostenibilidad, están haciendo un poco de todo. Y algunos hacen un poco más, otros hacen un poco, pero tocan un poco todas las dimensiones. Y bueno, por ahí habría que apretar un poquito el acelerador, por ahí habría que tener un rol más activo en ayudar a las empresas a financiar la reconversión para adaptarse al cambio climático. Creo que esos son los factores más urgentes. Avanzar también en estas cuestiones de las finanzas inclusivas, que también tiene un rol para el desarrollo económico del país. Y no olvidar el tema del impacto del riesgo climático, que con el cambio climático que vemos todos, que es un hecho, estos eventos pueden tener un impacto muy alto en el valor de un banco, pueden hacer quebrar un banco. Entonces eso ya por ahí toca otros botones mucho más mundanos, el altruismo o el pensar que todos tenemos que convivir en el planeta Tierra, ¿no? Gracias. Flavia, entonces pedimos que arranques con la explicación de la directiva para el reporte corporativo sustentable. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias. La idea ahora es ser súper breve. Quería mostrarles algunos comentarios muy por arriba de estas regulaciones de la Unión Europea. La idea era generar preocupación, pero sí cierta ocupación de alguna manera con este tema. Un poco se hablaba en el panel anterior de cómo de alguna manera todo lo que son las regulaciones europeas o de otros países afectan a distintas compañías, incluso compañías pymes, por lo que es la cadena de valor, que en general está contemplada también en este tipo de regulaciones. Pero acá lo que me gustaría arrancar es unos breves minutitos conversando un poco acerca del alcance de la directiva en sí. Porque la reacción inicial es que la directiva de la Unión Europea alcanza solamente a compañías listadas en la Unión Europea, similar a lo que pasa con la normativa de la SEC en Estados Unidos, en donde afecta a lo que son compañías listadas, tanto domésticas en Estados Unidos, como lo que son FPIs o listadas, digamos, del exterior. Ahora, la directiva de la Unión Europea va más allá, porque si bien este año, ya en 2024, aplica y es obligatorio para todas las compañías listadas en la Unión Europea, ya a partir de 2025 también comprende a lo que la normativa llama Large Undertakings o Large Groups, que los define, y por eso solamente trajimos la slide, la idea era variarlos con números, pero sí los define de alguna manera cuando son grupos o compañías que superan ciertos umbrales. Esos umbrales, y vuelta, no me quiero ir al detalle de los umbrales, pero sí están relacionados con niveles de ingresos, niveles de activos y cantidad de empleados. Entonces es importante considerar si independientemente de, por no estar listados en la Unión Europea, se cumplen algunos de los requisitos para estar comprendidos dentro de la directiva. Si avanzamos un poquitito más, después va a haber además regulaciones para todo lo que son pymes o pequeñas y medianas empresas, e incluso va a haber ciertos requisitos para lo que es información consolidada cuando hay un revenue o determinados ingresos que se generan en la Unión Europea. Pero como pasito previo, creo que lo principal es ver si estamos dentro de la definición de Large Undertakings o Large Groups. ¿Y por qué por ahí? Para llevarlo un poco a situaciones que habitualmente por ahí vemos en grupos argentinos. Muchas veces pasa que hay compañías que tienen subholdings, por ejemplo en España, con lo que se llaman los tipos de empresas EDVES, y ahí tengo que analizar, digamos, si cumple o no cumple estos umbrales. O muchas veces muchas compañías argentinas, quizás ya de otra envergadura, tienen holdings en países de la Unión Europea, como por ejemplo puede ser Luxemburgo o algún otro país, y ahí también tengo que analizar para ver si estoy involucrado en la normativa. Entonces, de vuelta, la idea de este primer comentario es no llevar preocupación, pero obviamente sí ocupación, y no asumir que no estamos alcanzados por la directiva.
y después, también súper breve, no les voy a sacar demasiado tiempo, pero un poco la idea era comentar, bueno, qué implica si estamos dentro de la directiva y qué información hay que divulgar. Y la verdad que qué implica bastante trabajo, un trabajo bastante detallado, bastante exhaustivo, porque la directiva es una, y todas las ISRs, que son las normas que se emitieron relacionadas con la directiva, son estos 12 estándares que pueden ver en la slide, que como ven afectan a todo el espectro de ESG, toda la parte ambiental, social y de governance. Es de las directivas, de las regulaciones, digamos, internacionales que están saliendo, tanto la internacional como la de la SEC, es la más abarcativa. ¿Y por qué? Porque también, a diferencia de alguna manera de lo que es la SEC y la normativa internacional, que siempre tiene una visión más de los inversores como stakeholders o como usuarios de la información, lo que es toda la normativa de la Unión Europea tiene una visión mucho más abarcativa y mucho más holística en general en relación a los stakeholders, e incluso con una idea de política pública, con lo cual tiene un enfoque muchísimo más abarcativo. ¿Y esto qué implica de alguna manera? Bueno, implica mucho trabajo interno, no solo con el tema de lo que sea upskilling o entrenamiento interno, no solo para el área de sostenibilidad, porque creo que se viene hablando mucho, esto no afecta solamente un área, sino que afecta a toda la organización, con lo cual es muy importante que toda la organización esté involucrada y tenga el upskilling necesario. Y después empieza a requerir todo un proceso de análisis y introduce un concepto que es el concepto de doble materialidad, en donde lo que busca que se analice es no solamente cómo los temas, estos temas sociales, ambientales y de gobernanza afectan o pueden afectar de alguna manera a la compañía, sino también cómo la compañía puede afectar esos temas sociales, ambientales y de gobernanza. Entonces es un concepto bastante amplio y por eso les decía que tiene esta idea de política pública y de responsabilidad de alguna manera, ¿no?, de las empresas. Una vez que se hace ese análisis de doble materialidad es cuando hay que empezar a trabajar y decir, bueno, cuáles son los riesgos y oportunidades en los que cada compañía tiene que trabajar y cuáles son las divulgaciones que van a tener que hacer en función de lo que me requieren todas estas normas, que son bastante detalladas, porque como pueden ver son 12 estándares que tienen bastantes requisitos de divulgaciones cada uno de ellos. Las divulgaciones, como para mencionarles también y como para hacer algún comentario de algunos temas en los que sí son similares las distintas normativas y a lo que vienen haciendo muchas de las empresas, en los paneles anteriores se habló un poco de lo que es el TCFD, que es este Task Force on Climate Related Disclosures, que ¿qué es lo que establece? Establece 4 pilares de divulgaciones en base a los cuales se tienen que armar un poco esta información que se reporta. Bastante se habló en el panel anterior de gobernanza, de estrategia, y después es un poco, bueno, cómo es la gestión de estos impactos, riesgos y oportunidades que se identifiquen a través del proceso de doble materialidad, y por último también las métricas y objetivos que surjan de eso. Información tiene un montón, digamos, no los quiero apabullar, por eso la idea era por ahí un poco generar esta ocupación en ver hasta qué punto impacta y la información que se tiene que preparar o no cada una de las compañías en relación a esto. Pero sí, la idea de alguna manera de todas estas normativas es poner todo lo que es el reporte de sostenibilidad como al mismo nivel, de alguna manera, que el reporte financiero, ¿no? Entonces, que la información de alguna manera salga en su conjunto y con la misma rigurosidad. Por eso, como decía antes, es un tema muy importante que involucra a toda la organización y que requiere de bastante tiempo, ¿no?, de preparación. Traté de hacer breve, pero para ir los conceptos principales. No, si no preocupaste lo suficiente. Y tengo cumpliendo. Sí. No, estaba pensando de lo directo y lo indirecto, porque por un lado el hemisferio norte es el responsable del cambio climático. Por otro lado, está poniendo las reglas al mundo para protegerlo del cambio climático. Por otro lado, los mercados o los países que menos hemos sido responsables de esto, nos vamos siendo arrastrados a los mismos requerimientos y necesidades del mundo más desarrollado o con mayores responsabilidades.
aún en el caso de como exportadores de materias primas, que le exportamos no a Europa, sino le exportamos a Malasia, y Malasia con la materia prima se la manda a Europa, con lo cual estamos enganchados. Con lo cual a mí me quedó bastante claro que debemos preocuparnos en esto, Flavia. Nos tenemos que ocupar, no nos Ocupar. preocupemos, No. ocupémonos. Claro, tengo que tener la estrategia, claro, tenemos que tener estrategia. Bien, con esto vamos a cerrar este panel. Hicimos entonces, dentro de un marco regulatorio, definimos que era un 6,5%, 6 puntos y medio, perdón, que tenemos que seguir perfeccionándolo en la necesidad específica de nuestro mercado y no copiando regulaciones de otros lados. Tenemos que desarrollar nuestros mercados estratégicos que nos van a generar divisas, que nos van a generar empleo, y es la transición argentina. Analizamos dos mercados clásicos referentes de esto, como el oil and gas y el mercado financiero con sus características, y por último el panorama estratégico que puso Flavia de lo que se viene en regulación europea. Sin más, agradeciendo a los participantes y a los oyentes. Buenas tardes.